Esto de Rosenberg, por lo tanto, tampoco llama a sorpresa. Colom siempre encontró en el crimen un mecanismo para dirimir sus conflictos. Uno Pero de sus una cosa es robar dinero y la otra es matar a la claro, persona, ¿no? claro. De todas maneras, ninguna de las dos ha sido ajena a la práctica política de este partido. Si usted recuerda, y esto fue denunciado con mucha energía por el Partido Patriota, que también cojea de los mismos pies, fue denunciado el hecho de que el principal adversario político de Colón dentro de su propio partido fue asesinado de varios tiros en la puerta de la sede de su propio partido, en la puerta de la UNE. Dos tipos pasan en moto, lo balean, se van, el opositor a Colón queda muerto y con eso queda limpio el terreno para que Colón escale. Esto también fue muy público, muy notorio, fue denunciado de una manera muy fuerte. El problema es que la clase política en Guatemala, todos los partidos de derecha, que son muchos, han adoptado esos mecanismos como una forma de vida, diría yo, incluso como algo que se asume como legítimo. Quizás esto es heredado de los años de la contrainsurgencia, en donde desde el Estado el crimen era una cotidianidad. Hablo de 250.000 muertos, de 50.000 desaparecidos, de 660 aldeas arrasadas. Y cuando digo aldeas arrasadas, sé que es un concepto que cuesta asimilarlo en el siglo XXI. Estoy hablando de las épocas de Atila el Uno o de Gengis Khan, para, sí, quizás me quedo corto incluso en ello. Una aldea arrasada era una aldea que era sitiada con un triple cerco por el ejército. Todos sus habitantes y todo lo que viviera dentro de la aldea, ganado vacuno, aves de corral, cerdos, lo que fuera, era exterminado a fuego, a bala, todo a una fosa común, y luego venían los tractores, los caterpillars, barrían, deshacían la aldea, y aquella aldea simple y sencillamente dejó de existir. Hoy se reconoce oficialmente por parte del Estado que hubo 660 aldeas arrasadas en Guatemala Esto durante la guerra. durante la guerra. Los acuerdos de paz decís en vuestros documentos de que tampoco se acaban de aplicar o que queréis que se apliquen de forma correcta, ¿no? Los acuerdos de paz, infortunadamente, han sido violados por aquellos que los firmaron. Me refiero concretamente a los gobiernos consecutivos de Arzú, de Portillo, de Vergey y de Colom, que no solamente los incumplen, sino que peor aún, los violan. Se dan cosas tan absurdas como que se pretende privatizar la educación, dice el Estado, en cumplimiento de los acuerdos de paz, y entonces tergiversan, interpretan de manera absolutamente antojadiza la letra y el espíritu de los acuerdos de paz y los convierten en instrumento para satisfacer codicias de empresarios privados, que son en muchos casos codicias que no conocen límites, de empresarios privados nacionales y de transnacionales, como el caso de Unión Fenosa que mencionaba antes. Los acuerdos de paz siguen siendo una agenda válida para Guatemala, pero el Estado no tiene voluntad alguna de cumplirla, con el agravante, y esto lo señalo de manera autocrítica, con el agravante de que los sectores populares y sus organizaciones tampoco han tenido la beligerancia suficiente para convertirlos en banderas de lucha. No ha habido por parte de las organizaciones una exigibilidad, un reclamo porque los acuerdos se conviertan o salten del papel a la vida, pues, y se han quedado entonces en documentos que tienen ya 12 años de firmados y que no se han cumplido apenas en cuestiones, más que apenas en cuestiones de maquillaje. La paz no ha llegado a Guatemala. No, no, eso es muy evidente, es decir, no solamente porque persisten las causas económicas, sociales, políticas, incluso culturales que dieron origen a la guerra, sino porque en muchos casos se han agudizado de una manera flagrante. Menciono algunos datos que lloran sangre. El gobierno de la República reconoció recientemente que el nivel de desnutrición crónica en el país, no me refiero a anemia ni a desnutrición, que son los dos primeros niveles, me refiero al tercer nivel, desnutrición crónica, de ahí sigue la muerte por inanición en términos clínicos, ¿no? El nivel de desnutrición crónica asciende al 40 o afecta
al 49.3% de la infancia en general en el país, y en las áreas indígenas al 69.5%, es decir, en un área de población indígena que representa más del 40% de la población del país. Solamente 30 niños no tienen desnutrición crónica, no es que estén bien, probablemente tienen solo desnutrición o solo anemia. Y decía Andrés Botrán, que fue el secretario de Seguridad Alimentaria del anterior gobierno quien hizo públicas estas cifras, que de ahí puede deducirse, sin equívocos, que de cada 100 niños en Guatemala, por lo menos 40 tienen retardo mental en distintos niveles, porque no reciben durante su infancia los nutrientes que les permiten el normal desarrollo de su cerebro y de su cuerpo. Es decir, estas cifras, solo esa cifra, indica que en Guatemala la paz no ha llegado, porque hay que entender la paz como algo que va más allá del silencio de fusiles y de cañones. No hay paz con hambre, no hay paz con desempleo, no hay paz con un acceso cada vez más pobre al derecho a la salud, no hay paz si no hay techo, no hay paz si no hay la satisfacción y el acceso a los bienes y servicios sociales a los que todo poblador, todo ciudadano, todo ser humano debería de tener derecho. Y sin justicia, aquí lo que nos llega a menudo es informaciones de que hay una impunidad absoluta. Algunas ONGs nos han comentado, sí, en Guatemala el problema de la violencia de género, que nos sirve a denunciar porque el 90%, 95%, 99% de los casos no reciben condena. Hay una sensación, visto desde aquí, con algunos comentarios de algunos eurodiputados que trabajan en ese terreno, ¿no?, de que acudir a la justicia en Guatemala no reporta ninguna garantía de que se dé, ¿no? Es un paso inútil, pero es un paso necesario. Tampoco hay que rechazarlo como vía para expresar el malestar del pueblo. Efectivamente, la impunidad en Guatemala es un manto protector de todo tipo de tropelías. Y no me refiero solamente a la violación al derecho superior a la vida. Nosotros nos han asesinado 21 compañeros del Frente Nacional de Lucha en el lapso de los últimos 3 años. Y hemos acudido a la justicia sin obtener más que resultados ridículos. Me voy a referir después a uno de ellos, pero son varios. El problema es que la impunidad, como un cáncer, se extiende y va cubriendo también todas las áreas de la vida cotidiana del país. Un banco quiebra, decenas de miles de ahorrantes pierden hasta su último centavo y no hay ni siquiera un expediente judicial abierto en contra de nadie. No hay nadie preso por la estafa de varios bancos, no fue solo uno el que quebró. La empresa privada, para mencionar un ejemplo muy reciente, recibe del gobierno un mandato legal para no cobrar unas tarifas abusivas que estaban cobrando en el transporte público. Las empresas y los empresarios se declaran en desacato, siguen cobrando una tarifa ilegal y no pasa nada, excepto que el pueblo sigue siendo estafado en la tarifa. O el caso de Unión Fenosa, que este caso es raya en lo absurdo. Si no fuera tan dramático y su efecto tan nocivo, hasta risa daría. Pero Unión Fenosa en el 98 es autorizada para cobrar una ganancia extraordinaria, significaba $400 millones al año para Unión Fenosa e Iberdrola, para las dos. Al punto de que un grupo de ciudadanos nos fuimos a un juicio por cuanto nos parecía eso una cachetada contra el derecho del pueblo a recibir energía. $400 millones para un país de 12 millones de habitantes significa demasiado, anuales. Se ganó el juicio, Unión Fenosa apeló, se ganó la apelación, se llegó al nivel de Corte de Constitucionalidad, que es la última instancia en materia judicial, y a pesar de que creímos que no iba a ocurrir, también ahí se ganó el juicio. Y la Corte de Constitucionalidad establece que Unión Fenosa debe de restituir a los consumidores $1.600 millones que habían cobrado de más y que debía de suspender el cobro de esa tasa de ganancia que le fue autorizada. Y a la fecha de hoy, no sé si mañana irá a cambiar, pero a la fecha de hoy sigue cobrando, es decir, van ya 10 años de un cobro ilegal.
decretada